¿qué tal? Bienvenidos al módulo 4. En esta ocasión vamos a hacer una continuidad sobre lo que habíamos estado aprendiendo de lo que vimos en el módulo 3 en sus 4 formas, que es la afirmación, la negación, hacer preguntas en forma afirmativa y hacer preguntas en forma negativa. En el módulo 4 lo que vamos a ver es la otra parte, que es el otro grupo donde utilizamos do, does, did. Esto tiene que ver con todos los verbos que no sean be, con todos los verbos que no sean relacionados con ser o estar. Por ejemplo, si tú dices estoy comiendo, ya utilizaste la palabra estoy. Si dices estaba brincando, no estaba escuchando, estabas viendo, todo eso que tenga que ver con ser o estar, vas a utilizar lo que hemos aprendido con el verbo be. Todo donde no utilice ser o estar, entonces va a aplicarse do, does, did, que es primeramente que todos los verbos tienen sus 3 formas. En presente para los plurales, en presente para he, she, it, y en pasado para todos. A la hora de negar, de preguntar, ya sea afirmativo o forma negativa, entonces utilizamos do, does, did. Un ejemplo, hemos estado hablando de have, de tener, y del mismo do como hacer. Si tú quieres decir nosotros tenemos, tú tienes, yo tengo, dices we have, you have, I have. Para he, she, it, dices he has, it has. Eso sería para presente. En pasado para todos es had. He had, it had, we had, you had, I had. A la hora de negar, lo que hacemos es utilizar nuestro auxiliar, que es do. Entonces, para hacer una en forma negativa, no tengo, decimos we do not have. Tú no tienes, you do not have. Yo no tengo, I do not have. Para he, she, it usamos does. Él no tiene, he does not have. Hablando de ella o de eso, diríamos it doesn't have. Y en forma del pasado para todos es did not. Entonces he did not have, it did not have, we did not have. Comprendiendo y comprendiendo cómo utilizamos el auxiliar do, does, did, automáticamente vamos a entender lo que son las preguntas. ¿Por qué? Porque seguimos utilizando do, does, did, dependiendo de cuál pronombre utilicemos para hacerlas. El ejemplo es he has, él tiene. Para hacer la pregunta para he, she, it, entonces yo diría ella tiene, decimos does she have. ¿Ustedes tienen? Do you have? En el caso del pasado para todos es did she have. En forma negativa es exactamente lo mismo, pero le agregas el not. Entonces, como forma extendida tenemos en negativo he does not have. Para forma pregunta, nada más cambiamos el does al principio. Does he not have? O podemos hacer la abreviación he doesn't have. Y la pregunta sería doesn't he have? Y en el pasado seguimos con el mismo patrón. Si decimos he did not have o he didn't have, la pregunta es did he not have o didn't he have. Esas 4 formas son las únicas que vas a encontrarte en el inglés. Si las entiendes, eso te va a permitir comprender todas las frases que puedas escuchar hablando de estos 2 grupos. Aquí te dejo 16 ejercicios donde utilizaremos el verbo tener o el verbo hacer. Es la misma palabra que utilizas como auxiliar. A la práctica y vamos revisando si comprendiste el concepto. Para nuestros ejercicios de vocabulario, vamos a hablar sobre los verbos. Empezamos por los verbos regulares. Los verbos regulares se llaman regulares porque en realidad solamente tienes que aprenderte la palabra base y de ahí todo lo demás es exactamente igual para todos. Existen cientos de estos verbos. Del lado derecho, hablando de estos verbos regulares, vámonos de abajo para arriba. Work, trabajar. Para I, yo y you, que es tú o ustedes, se toman como plurales en la gramática del inglés. Sería we, you, they y I. Siempre van a utilizar la forma base. En el verbo work sería I work, you work, they work, we work. Para he, she, it en presente siempre le tienes que agregar la S. Siempre. En be para he, she, it usamos is. La palabra have para he, she, it usamos has. En el caso de do utilizamos does. Entonces esto es una regla general que siempre debe aplicar. En presente afirmativo, todos los verbos, no importa qué tipo de verbos sean, vas a agregarle una S cuando se refiere para esas terceras personas. Tenemos su forma pasado y el participio, que en este caso en todos los verbos regulares va a ser la misma palabra, nomás agregándole ed. Ahorita hablo de participios para que entiendas que son parte de los verbos, aunque no los vamos a utilizar por ahorita, pero me gustaría que vayas teniendo la conciencia de que existen para cuando hablemos de ellos y vayas comprendiendo cómo funciona. La pronunciación para work sería work, terceras personas works y el pasado worked.
Vamos a aclarar que todos los verbos que terminan en ed, en su pronunciación nunca vas a decir la e, a menos que la palabra original termine con d o con t. Ahorita vemos ese detalle. Si nos vamos a la siguiente palabra, de abajo para arriba es ask, preguntar o pedir. Yo pregunto, I ask. Ella pregunta, she asks. En pasado, we asked. Estudiar, I study. Ella estudia, she studies. Pasado, we studied. Vas a decir la palabra en su forma base y para terceras personas nomás le agregas la S y para el pasado nomás le agregas la D. La siguiente palabra, walk, que es caminar. Todas las palabras que tienen LK no pronuncias la L, sería walk. Ella camina, she walks. Ustedes caminaron, you walked. El siguiente ejemplo que tengo es intentar, try. Ella intenta, she tries. Ustedes intentaron, you tried. En la palabra usar, I use, yo uso. Ella usa, she uses. Con la D omites la E y con la S no la omites. She uses. Y pasado, ustedes usaron, you used. Ahora sí, aquí tenemos un ejemplo de esos verbos que terminan en D. Hay varios y cuando me refiero a que terminan en D, más que todo es sobre la pronunciación. Por ejemplo, hay verbos como decide, que se escribe decide, al final termina con E, pero su pronunciación es con D, decide. El caso de necesitar es need. I need, yo necesito, ella necesita, she needs. Ustedes necesitaron, you needed. Siempre que la D o la T se encuentren en medio de dos vocales, la pronunciación siempre va a ser R, hablando del inglés americano, como decide, decided, need, needed. La siguiente palabra que tenemos es want, que significa querer. Entonces, si yo digo yo quiero, I want, ella quiere, she wants. En el caso del pasado, sería wanted, una palabra con NT. En el inglés americano omiten la T, wanted. Lo vemos en ejemplos como international, que dicen international, internet, que dicen internet, y otros ejemplos de palabras con T que no son NT, igual tienen la misma aplicación de needed, que la conviertes en R. Por ejemplo, la palabra create, create, cuando lo pones en pasado es created, como hay dos vocales, va a sonar como R, created. Yo sé que aquí son muchos pequeños detalles, pero el día de hoy te los quería presentar. Aunque no tienes que memorizar estas reglas, quería que supieras que existen, porque para este módulo te voy a dar un audio en el cual vas a estar repitiendo todos estos verbos para que te vayas familiarizando con ellos y vayas practicando las pronunciaciones. Déjame te hablo de los verbos irregulares. Hay una lista aproximada de 167 verbos. Los verbos cambian. Si empezamos desde el verbo 0 estar, simplemente para el presente tenemos 4 formas: be, is, are, am. En caso de pasado tenemos 2 formas: was y were. Y el participio sería been. Para darte una introducción de lo que es un participio en español, son todas esas palabras que terminan en ado, ido. Por ejemplo, yo he comido, yo he estado, las vamos a ver ya después. Continuamos con el verbo tener. Para presente, ellos tienen they have. Para he, she, it, cambia a has. El pasado sería had. Su participio es igualito, had. Tenemos do para we, you, they, I, y does para he, she, it. El caso del pasado es did y el participio es done. Go, ir. Ella va, she goes. Ustedes fueron, you went. Ustedes han ido, you have gone. Tomar o agarrar, I take. Ella agarra, she takes. Ustedes agarraron, you took. Taken. Ustedes han tomado el autobús, you have taken the bus. Decir, say. La pronunciación para he, she, it es says. Y el pasado es said, el participio es igualito. El verbo escribir, write. Ella escribe, she writes. Ustedes escribieron, you wrote. Ustedes han escrito, you have written. Comer, I eat. Él come, he eats. Usted comió, you ate. Ustedes han comido, you've eaten. Te voy a pasar el audio. Si no te los memorizas, te familiarizas con ellos para cuando los estemos usando ya tengas la idea de lo que estamos hablando. En los ejercicios gramaticales de este módulo te voy a dar una lista de 62 oraciones que están en presente, pasado, en negativo, todas las formas que te he enseñado hasta este módulo. No espero que los hagas todos en una semana. Lo que sí te pido es que continuamente hagas de perdida de 4 en 4. Tómale la foto, mándamelos para revisarlo antes de que continúes para asegurarnos que los estás haciendo bien. Continuando con nuestro punto número 3 sobre los diálogos, en este módulo número 4 vamos a estar practicando los 3 diálogos que hemos aprendido y los vamos a personalizar. Y tu meta es personalizarlos, entender cuál es la respuesta a cada frase,
es entender lo que significan y poderlos hacerlos orgánicamente. Por ejemplo, el saludo, que es típicamente una respuesta natural. Por ejemplo, good afternoon, how you doing? La respuesta automática debe ser pretty good in yourself, siempre. Y cuando tú dices in yourself, le preguntas a la otra persona siempre te va a contestar de alguna manera. Regularmente, great, thank you for asking. O esa sería tu respuesta, pero sería natural. Ya cuando te estás despidiendo, nice talking to you, nice talking to you too, have a nice day. Y likewise, el que tú hayas escogido, nada más escoge uno, o you do the same. En el caso de cuando te topas a una persona, a un amigo, aquí te los estoy poniendo a lo mejor malamente, pero como se pronunciarían en inglés, pero de manera como se leería en español. Por ejemplo, hey, how you been? Long time no see. La respuesta directa a long time no see es I know it's been a while. Y la respuesta directa en how you been es I'm doing great. What you been up to es una frase de que qué onda, qué has hecho. Recuerda que si la persona te contesta just working y tú no trabajas, no vas a decir same here. Si te dice just studying y tú también estudias, dices same here. Cuando te dicen just working y tú no trabajas, dices same old, same old. El tercero es cuando te presentan a alguien, que si esa misma persona va con alguien y te dice, let me introduce you to my wife, Claudia. ¿Qué le vas a responder? Nice to meet you, my name is... Y dices tu nombre, ¿no? My name is Hiram. Y la otra persona regularmente va a contestarte igual. Hi, my name is Claudia. Nice to meet you too. Cuando se despiden, lo más correcto es decir, it was great meeting you. Si a ti te dicen, it was great meeting you, tú contestas, it was my pleasure. O it was nice meeting you too. Pero personalízalo. En este módulo número 4, la parte de lectura, esta vez en vez de lectura va a ser una escritura. Vamos a ver qué tanto has podido lograr, qué tanto te puedes expresar. Recuerda que entre más puedas escribir, mejor. Finalmente, nuestro punto número 5, que es canciones. Si haces este ejercicio cada semana, vas a tener 22 canciones estudiadas, traducidas, pronunciadas y muy seguramente aprendidas. Recuerda que no tienes que hacer toda la canción. Yo entiendo que luches contra el tiempo y que a veces no tengas el tiempo de hacer todos los pasos con una canción, pero te recomiendo que hagas al menos la mitad de la canción, la primera estrofa hasta el primer coro, y trabajes con eso. Esto sería todo por el día de hoy, nuestro módulo número 4. Recuerda que es muy importante mantener la constancia, hacerlo de la manera en la que te las explico para maximizar tu aprendizaje.